Hola, bienvenidos a un nuevo diagnóstico. Hoy tenemos una cita con una de las grandes enfermedades mentales, las que más impacto tienen sobre nuestra salud física. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno del atracón. Son enfermedades que, si bien tendemos a ubicar en una franja de población muy concreta, chicas jóvenes y adolescentes, afecta también y cada vez más a perfiles distintos, chicos, mujeres maduras y niños, porque cada vez se están diagnosticando estas patologías a edades más tempranas. El aumento de la incidencia de estos trastornos en los últimos años está siendo alarmante, y de ello vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, María Carrera, hoy nuestra invitada principal. Se han duplicado los casos, yo no sé, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, en algunas unidades hasta triplicado, en relación, por ejemplo, al año 2018-2019, y presentan mayor gravedad. Enseguida vamos a adentrarnos en todas las implicaciones de estos trastornos de la conducta alimentaria, pero antes vamos con la actualidad que nos deja la semana. Los cribados periódicos son una de las herramientas para detectar de forma temprana el melanoma, el peor cáncer de la piel. En España afecta a 16 personas de cada 100.000 y anualmente se detectan más de 7.000 nuevos casos, casi todos en personas mayores de 45 años. Las señales de alarma suelen ser tumores de tipo melanoma, color marrón o negro, aunque también pueden presentarse en tonos rosados o rojizos. Los profesionales nos recuerdan que la piel tiene memoria y que si hemos padecido quemaduras de sol en nuestra juventud o niñez, debemos estar alerta. Una de cada 3 personas con esclerosis múltiple no lo cuenta en el trabajo por estigma social o miedo al despido. Esta enfermedad neurológica afecta al sistema nervioso central y es una de las más comunes entre la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas de fatiga, problemas de movilidad, falta de equilibrio, temblor o dificultades en el habla. La presidenta de Esclerosis Múltiple de España recuerda que es necesario que se entienda que no tener una discapacidad importante reconocida no significa estar bien. Insiste además en que, gracias a los avances terapéuticos, cada vez menos personas con esta enfermedad desarrollarán grandes discapacidades. La vacuna de ARN mensajero está dando resultados prometedores en cáncer de páncreas. En este ensayo clínico fase 1 administraron una vacuna personalizada de ARN mensajero en combinación con quimioterapia e inmunoterapia a 16 pacientes. Observaron respuestas sustanciales de células T en el 50% de ellos, lo que indica que la vacuna puede inducir una respuesta inmunitaria mejorada. 18 meses después, los pacientes con células T expandidas por la vacuna tenían una supervivencia media más larga en comparación con los pacientes sin células T por la vacuna. Los autores explican que, aunque el tamaño de la muestra es limitado, estos primeros resultados indican la importancia de realizar más estudios de este tipo. La báscula se ha convertido en el enemigo, o tal vez el espejo, el conteo de calorías, la rutina. Es la punta del iceberg de los trastornos de conducta alimentaria. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, la obsesión por estar delgado que va mucho más allá del dilema entre comer o no comer. No son un capricho, son enfermedad, trastornos psicológicos que se manifiestan a través de la ingesta nutricional y que en ocasiones llevan aparejados otras patologías mentales como la ansiedad o la depresión. Profundizaremos en el complejo universo de los trastornos de conducta alimentaria de la mano de diversos especialistas en estas patologías, encabezados por nuestra invitada principal, María Carrera, coordinadora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Institut Balear de Salud Mental para la Infancia y la Adolescencia del Hospital Universitario Son Espases de Palma y presidenta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. La anorexia y la bulimia son los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, pero ¿de qué cifras estamos hablando? ¿Sabemos a cuántas personas afecta? Sí,
Yo matizaría una cosa, la anorexia y la bulimia son los más conocidos, pero el más frecuente es el trastorno por atracón, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, en España, población española, en torno a un 5% de la población entre 12 y 21 años, más o menos mujeres. ¿Y cómo ha evolucionado en los últimos años estas cifras? No sé si es una tendencia al alza, si está cambiando el perfil. El perfil está cambiando respecto a que hay otras comorbilidades, es decir, aparecen con otras patologías. Bastante ansiedad, trastornos depresivos y también ligados a disfunciones en la personalidad. Si estamos hablando de gente muy joven, no podemos hablar de trastornos de personalidad, pero sí podemos hablar de disregulación emocional, de personas que pueden tener conflictos en el futuro con su forma de ser, si no la trabajan antes. No sé si hay causas que expliquen estos trastornos, no sé si son externas o también las hay biológicas. Estos trastornos son multicausales, no podemos hablar de uno. Por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo, pero es que luego tenemos factores biológicos propios de cada persona. Hay una herencia, si alguien tiene una madre, una hermana, una abuela que haya tenido un trastorno de alimentación, bueno, un familiar muy cercano, es posible, es más fácil que tú lo puedas desarrollar si se dan una serie de condiciones. Otros factores que están incidiendo, pues por supuesto la presión externa, las redes, el mundo en el que vivimos, la sociedad. ¿Y podría ser un antecedente de obesidad, una de las causas también? Sí. A ver, la obesidad también estamos viendo que puede ser un factor de riesgo. Si tú tienes a alguien en sobrepeso o en obesidad, que vemos chicos y chicas en obesidad, y hay esa presión social a estar delgado, es posible que decidan ponerse a dieta, y en ese ponerse a dieta algunos van a desarrollar un trastorno de alimentación. Aproximadamente 1 de cada 100 adolescentes españolas desarrollará una anorexia nerviosa. La bulimia nerviosa es más frecuente. Según los distintos estudios, la primera tendría una prevalencia de hasta el 1,7% y la segunda de hasta el 2%. Son dificultades que tienen las personas con respecto a su nutrición, que no pueden controlar las ingestas, los atracones o que les lleva a restringir la alimentación. La preocupación por su cuerpo, por su peso, por la alimentación, no le permite llevar una vida cotidiana con el resto de su entorno. Son enfermedades mentales, son graves, pero que tienen un gran componente físico. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir mucho, porque es importantísimo valorar todos los efectos que tanto la desnutrición en caso de anorexia nerviosa como la malnutrición en caso de bulimia nerviosa afectan sobre todos los órganos y sistemas de nuestro organismo. Las secuelas que estos trastornos tienen sobre la salud física de los pacientes son significativas. En el caso de la bulimia, el abuso de vómitos o de diuréticos puede producir bajadas de potasio y paros cardíacos. En cuanto a la anorexia restrictiva, preocupa la afectación del sistema cardiovascular. Pueden producirse arritmias, pérdidas de masa muscular y síncopes. La anorexia nerviosa físicamente tiene un mayor deterioro la persona que lo sufre, aunque hay diferentes estadios de gravedad. Entonces podemos tener fases muy graves en que hay un peligro inminente de muerte, ¿no?, de fallecimiento. De hecho, es una de las enfermedades mentales con más mortalidad. Complicaciones como una bradicardia, que es una disminución de la frecuencia cardíaca, como paros cardíacos dentro de la propia desnutrición, o bien como complicaciones en caso de una bulimia nerviosa, como una dilatación de estómago tras un atracón, o, por ejemplo, otro tipo de alteraciones que pueden comprometer la vida. Uno de los síntomas que sirven para el diagnóstico de la anorexia nerviosa, aunque no es exclusivo de este trastorno, es la pérdida de menstruación o amenorrea, y eso deriva en pérdida de densidad ósea.
A nivel hormonal puede haber alteraciones menstruales, eso afecta a nivel de todo el metabolismo óseo, con osteopenia, osteoporosis, a edades jovencísimas en donde no deberían de tener esa descalcificación ósea. Aunque cada vez más hay más hombres que debutan en estos trastornos de la alimentación, la anorexia y la bulimia son enfermedades eminentemente femeninas. El 90% de las pacientes son mujeres. Una posible explicación la encontramos en la sociedad, en la presión por una imagen determinada y los omnipresentes mensajes que asocian el éxito a la delgadez y que durante décadas han sido más exigentes con la mujer. Sin embargo, no hay una única causa que explique la aparición de estas enfermedades. El origen de estos trastornos pues son muy variados y tiene una base pues biológica, también tiene una base familiar, puede ser socioeconómica, o sea, hay muchos factores que pueden interferir en la aparición, en el desarrollo y en el mantenimiento de la enfermedad. Factores genéticos, factores fisiológicos y los individuales, que serían más los psicológicos individuales más de la personalidad, del estilo de afrontamiento. Aunque los trastornos de la alimentación se dan a lo largo de todo el ciclo vital, es la adolescencia el momento en el que con mayor frecuencia aparecen esas enfermedades. Aunque eso también está cambiando. La edad media de inicio se ha adelantado de los 14 a los 11 años. Es en estos momentos, sobre todo, cuando determinados comportamientos pueden hacer saltar las alarmas. Cuando empiezan a no compartir la mesa con los padres, siempre hay excusas, que pasen mucho más tiempo solos, aislados en su habitación, consumiendo redes sociales, a veces está más solo, más triste. La edad de inicio es en la infancia, o en la pubertad, en la adolescencia. Son edades donde la vulnerabilidad a los agentes externos es mayor. Con la pandemia, la incidencia de las enfermedades mentales ha habido un punto de inflexión. ¿Cómo ha afectado a estos trastornos? Podemos decir que se han duplicado los casos. Yo no sé, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. En algunas unidades hasta triplicado, en relación, por ejemplo, al año 2018-2019, y presentan mayor gravedad. Yo creo que por muchos motivos. Son pacientes que han tenido evoluciones más largas. Debido a la pandemia no han podido acceder a los recursos sanitarios más rápidamente y han venido más tarde con evoluciones. Pues si antes llegaba una chica en malas condiciones en 6 meses, ahora llega en muy malas condiciones en un año, año y pico. Pero es un incremento importantísimo. ¿Hemos vuelto también a la normalidad o a las cifras previas a la pandemia en esto? Teníamos una cierta leve esperanza de que fuera así, pero la verdad es que no ha sido así. Seguimos con mucha demanda, con una demanda muy alta. Hay casos muy complicados, son más complejos. Hay una variable que se llama redes sociales, que antes no existía y que complican la adolescencia. Para algunas cosas son muy útiles, pero para otras cosas no. Y es la comparación, el escaparate de lo que son las redes y sobre todo la imitación de los pacientes que se autolesionan y se autolesionan todas de la misma manera. ¿Y cuál es la relación entre pandemia y redes sociales? Pues para que explique esta... Bueno, pues que durante la pandemia se han pasado horas y horas y horas pegados a las pantallas. Era la forma que tenían de comunicarse. El adolescente es un ser social y que bueno, todos los humanos, pero ellos en especial necesitan al grupo. El grupo no ha existido más que a través de las redes, porque no se podía salir de casa. Han estado casi un año incomunicados. ¿Dónde se han encontrado? En las redes, y en las redes hay de todo. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿De qué forma se puede prevenir? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Cómo conseguir que ellos tengan pues, una relación con una imagen física saludable? Bueno, es que esto es una pregunta muy compleja. Bueno, hablamos siempre si hablamos de educación transversal, hablamos de educación en la autoestima, hablamos de educación en ser críticos, en no creernos todo lo que vemos en las redes, por ejemplo, o en las fotos. Cuando les preguntas, ¿tú subes fotos a Instagram? Sí, sí, claro. ¿Las trucas? No, yo no las truco. ¿Les pones algún filtro? Sí. Digo, pues ya las estás trucando, no lo ven. Una vez que ya tenemos un diagnóstico,
¿Cuál sería el abordaje? ¿Cómo hay que actuar? Es gradual y todo depende de la intensidad o de la gravedad en ese momento, de la desnutrición, de la contención que la familia puede hacer con la paciente y también muchas veces de las ideas, de los pensamientos inadecuados que impulsan a la paciente a cometer, bueno, a no comer, a vomitar, a otra serie de actuaciones, ¿no? Imagino que el abordaje psicológico tiene que ir de la mano del abordaje nutricional. Es un abordaje multidisciplinar en el que intervienen muchos profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, bueno, a veces endocrinos, cardiólogos. Es que necesitan de muchas cosas. Ante la aparición de las primeras señales de alarma, la primera reacción es recurrir a lo más cercano. Si son menores de edad, evidentemente, pues llevarles al médico y las derivaciones que ellos decidan. Y si son mayores de edad, pues hay que entrarles de una manera diferente, no diciéndoles lo que estamos sospechando, pero sí apuntándoles de que algo les está ocurriendo. Cuando la paciente presenta un deterioro físico importante, el tratamiento debe priorizar evitar que ponga en riesgo su vida. El primer paso debe ser un abordaje nutricional para evitar complicaciones que pueden ser fatales. Una renutrición o una educación nutricional adecuada, porque en esos momentos es cuando las terapias van a poder tener la eficacia que se espera. Sin embargo, el abordaje psicológico y el físico deben ir de la mano. Es un trabajo en paralelo y que tiene que estar muy coordinado para llevar a la paciente a estar mejor. Complicaciones como una disminución de la frecuencia cardíaca o factores de tipo psicopatológico como el riesgo de suicidio deben llevar a la paciente a un ingreso hospitalario. A medio camino entre la hospitalización completa y el tratamiento domiciliario está el abordaje en los hospitales de día. Suelen llegarnos por distintas vías. Hay una parte que a veces es verdad que la paciente debuta muy gravemente ya con un ingreso hospitalario en el servicio de psiquiatría de su hospital de referencia y por ahí al alta nos lo derivan a hospital de día, pero también de menos a más. Entonces es cuando desde servicios de salud mental también nos derivan a hospital de día. Es en este tipo de centros donde las pacientes pueden compaginar su actividad cotidiana con un seguimiento profesional, tratamiento farmacológico, psicoterapia grupal o motivacional y educación nutricional. Muy intensivo, un equipo transdisciplinar, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, nutrición enlazada con endocrinología y enfermería, ¿no? Y desde ahí, cada uno desde nuestros roles vamos trabajando con ellas imagen corporal, afrontamiento de conflictos, a nivel nutricional también un poco normalización de toda esa parte, ¿no? Más física. Que puedan ser capaces de convivir en un día a día con la enfermedad que les lleve a tener una rutina medianamente normal, que puedan desarrollarse profesionalmente, personalmente, ¿no? Que tengan una vida lo más parecido a una persona que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Del hospital de día la paciente siempre va a ir a un recurso de menos intensidad para continuar estabilizando la mejoría. Son tratamientos largos y la alta puede tardar varios años en llegar. Una vez que ya se han diagnosticado, han recibido un tratamiento, llega un punto en el que se cronifican, ¿tienen curación? Por suerte tienen curación. En general salen adelante. A lo mejor depende de lo que se lea, pero puede haber un porcentaje de un 20% que no va adelante. Los demás sí salen adelante. ¿Todos igual? No. Hay un porcentaje amplio, en torno al 50%, que salen perfectamente, continúan con su vida y ya está. Y otro tanto por ciento, en torno al 30%, pues que pueden tener algunos momentos a lo largo de su vida en los que no se encuentren del todo bien, como podría ser, por ejemplo, un embarazo, un divorcio, que puedan volver otra vez a desestabilizarse, ¿no? Pero sí se curan. Eso sí, se curan con tratamiento. Solo no se cura casi nadie.
Un 30% de los pacientes cronifican sus síntomas y se extienden a la adultez. Mantendrán cierta estabilidad física, aunque pueden tener crisis. Para ellas también existen programas de larga duración. Los objetivos cambian. Capacitarlas para tomar sus propias decisiones. Su deseo de autocuidado tiene que ser propio y no externalizarlo en que sea alguien siempre quien supervise. Aunque lo más frecuente es un debut en la adolescencia, también es posible que los trastornos de conducta alimentaria aparezcan en la edad adulta. El trastorno por atracón, que a veces es el gran olvidado, que es bastante más frecuente incluso que la anorexia nerviosa, que incluso la bulimia nerviosa, suelen aparecer en mujeres, sobre todo, el perfil es mujeres de mediana edad. Incluso pueden darse debuts en la primera infancia, los habitualmente conocidos como malos comedores, bebés selectivos que no responden a los hitos estándares de crecimiento y que ya son el 5% de los menores de 2 años. Tiene que ver con la relación que está estableciendo ese bebé con su cuidador principal, que suele ser la mamá, ¿no? Entonces, lo que puede estar dañado ahí es ese establecimiento de esa relación que nosotros llamamos vinculación, relación de apego, ¿vale? Entonces, donde habría que trabajar es ahí. ¿Cuál es el papel que representa la familia, el entorno, la red que rodea a esa persona? La familia es fundamental. Sin familias no vamos a ningún sitio. Las familias son las que promueven o pueden promover el cambio en los hijos, los que pueden empujarles a salir de donde están. Los profesionales marcamos un camino, nos dedicamos a eso, pero son las familias las que están ahí todos los días y son los que pueden sacar al hijo adelante. No son las salvadoras del hijo. El hijo, la hija, son ellos los que salen. Las familias son las que acompañan y apoyan. Ante una anorexia nerviosa o una bulimia, toda la familia se ve afectada. Cuando un trastorno de conducta alimentaria entra en una casa, es un tsunami. Es un tsunami. La familia tiene un papel fundamental. Le corresponde ir al lado del paciente, respaldándole en cada parte del proceso. En la infancia y en la adolescencia, el tratamiento que realmente tiene más evidencia de que funciona y puede ayudar a estos chavales es la intervención familiar. La familia es importantísima en ese trastorno porque va a acompañar en todo el proceso. Pero también he de decir que la familia tiene que estar informada y formada. Hablar con nuestros hijos sin centrarnos en un debate estéril sobre la comida es parte de la solución. Es tan difícil en la adolescencia, ¿verdad? A veces ellos no quieren hablar, pero por lo menos estar ahí, estar disponibles para ellos y afrontarlo de la forma más natural posible. Nuestra mayor intención como padres en un momento dado es que coman y no vemos nada más que esto. Pero hay algo más. Simplificar este tipo de trastornos a una suma y una resta de calorías, ¿no? Pues está gastando más de lo que ingiere, es simplificar un poco todo. Claro que es lo más visible y a las pacientes a veces cuando ingresan se les mide un poco por objetivos de peso, pero claro, lo que hay detrás de ese peso son muchas variables que son las que hay que tener en cuenta. La familia debe entonces acompañar, pero sin presionar ni vigilar. Que ellos sepan que nosotros estamos ahí, que para nada les vamos a culpabilizar porque ellos se sienten culpables, que no lo son, poco a poco, poniendo nuestra mejor intención, callando, no presionándoles, no persiguiéndoles, se consigue. La curación, como nos estás contando, es posible, pero no se trata simplemente de volver a comer, de dejar de vomitar. La curación va más allá. La curación va más allá. Lo que se ve es no me gusto, quiero adelgazar. Algunas veces es solo eso, poquitas veces. La mayoría de las veces hay insatisfacción con una misma, falta de confianza, baja autoestima, perfeccionismo, autoexigencia, dificultades para tolerar las cosas que nos ocurren en la vida, ¿no? La frustración, o dificultades para tolerar los cambios de humor. Entonces el trabajo va más allá de, bueno, ya has comido y ya está.
o tus padres ya saben cómo alimentarte y tú sabes cómo alimentarte, no. Luego hay que seguir haciendo trabajo. Muchas veces damos altas a los 6 años. Son enfermedades largas y que requieren mucho trabajo. Un trabajo que corresponde a todos. El perfil de las personas con este trastorno está cambiando. Aparece cada vez antes cuando los pacientes son prácticamente unos niños y en formas más intensas. Y se están duplicando los casos. Conviene reflexionar sobre la imagen de delgadez, de exigencia, de exactitud con determinados cánones estéticos que como sociedad estamos ofreciendo a las generaciones venideras. Hasta aquí nuestro recorrido por la anorexia y la bulimia. En 7 días volveremos a estar con ustedes con un nuevo diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.